Pocas imágenes tenemos tan debidas al cine y la literatura como la del arponero en una persecución obsesiva por la ballena. El animal más grande y poderoso desafiado desde una pequeña y frágil barca. Quizás por ese carácter de pelea mítica, la situamos en mares lejanos y perdidos. Cuando un pueblo coloca una imagen en su escudo, a la fuerza está diciendo que ha sido un hecho importante en su historia. La pesca de ballenas, y habrá quien se sorprenda, es una escena frecuente en escudos de algunos lugares de Galicia, Asturias o Cantabria, y de forma más reiterada, una referencia casi constante en los escudos de los pueblos costeros vascos. No es por casualidad. La ballena trajo un cambio radical a estos pequeños puertos. Era un reto muy diferente a la pesca cotidiana. Se extendió porque el riesgo se compensaba ampliamente. El mito vasco hace referencia a los pesqueros que a partir del siglo XVI viajaban a Canadá. Sin embargo, esa fue una segunda etapa y básicamente comercial. Los orígenes parecen borrados o escondidos, porque todo comenzó en estas mismas costas como una pesca, llamémosle, de supervivencia. El monte Ulía es uno de los 3 baluartes naturales que protegen y enmarcan la bahía de San Sebastián. En lo alto del monte queda constancia de un puesto de atalayero o vigía. Si ese era un puesto atalayero, quiere decir que las ballenas eran visibles desde allí, o sea que la ballena franca era prácticamente una presencia habitual en todos los puntos del Golfo de Vizcaya. Los vascos están considerados los inventores del sistema de caza con arpón, la forma más arriesgada y de lucha desnuda entre el hombre y el animal, o el monstruo, según la leyenda. En 1202, San Sebastián consiguió la carta autorizando la pesca de ballenas. Antes ya la habían obtenido San Juan de Luz y Bayona. Si se pescaba antes, si fueron primero los vascos o los normandos, forma parte de las conjeturas por no haber documentación escrita, pero nada cambia. La ballena franca, Eubalena vizcayensis o ballena vasca, tenía una gran cabeza, color negro, un número de barbas considerable, más de 250, y carecía de aleta dorsal. En su ciclo migratorio de noviembre a marzo se adentraba en el Cantábrico para parir las crías. Medía alrededor de 15 metros y su peso rondaba las 60 toneladas. Bastaba una pequeña embarcación, una chalupa con 6 u 8 hombres, experimentados, eso sí, porque la primera gran dificultad era aproximarse a la ballena y evitar que cualquier golpe de su cola pusiera en peligro la embarcación. La ballena franca era un animal lento, poco agresivo y confiado. Peor que eso, si herían a su cría no se separaba de ella. Por eso muchas veces se recurría a esa estrategia cruel. El arpón iba unido a una larga, muy larga cuerda o estacha fijada a la barca. El disparo debía ser certero, y la ballena quedaba unida a la embarcación por esa cuerda que se desenrollaba para seguir al animal herido. A ese primer golpe de arpón le seguían una lluvia de otros arpones y jabalinas de esa barca y de las que habían salido en apoyo. Al ser herida la ballena se hundía y solo muerta salía a la superficie, aproximadamente tras un cuarto de hora, seguramente el tiempo más tenso de toda la caza, teniendo que seguirla y esperar. El que subiera a flote facilitaba su captura y arrastre hasta la rampa del puerto o la playa.
Estas imágenes son de las Azores, pero increíblemente de hace solo 30 años. No difieren mucho del método tradicional que inventaron los pescadores vascos. Las imágenes tienen algo de salvaje y estremecedor, sin duda muy diferentes a las de otras artes de caza o pesca. La ballena resultó una captura muy valiosa. Las barbas, antes de ser las populares ballenas de los corsés, sirvieron para mangos de cuchillos. El esperma se empleaba para ungüentos, los huesos para muebles o en la construcción. Todas las partes del animal encontraban un uso. Y por encima de todas, la verdadera pieza codiciada fue la gruesa capa de grasa. Una vez licuada se convertía en el llamado saín, que resultó ser un muy buen combustible para prender los candiles. La grasa fue la verdadera causante de que la pesca se convirtiese en algo más que una forma de supervivencia. El otro impulso decisivo vino del lado de las embarcaciones. Supuso la aparición o al menos el asentamiento de la chalupa como nave clásica de los pescadores vascos. Nosotros estamos reconstruyendo esta embarcación a partir de los datos que nos proporcionan los arqueólogos canadienses. Es decir, por ese motivo sabemos exactamente cómo era esta embarcación y con qué materiales se construyó. Por ese motivo, nosotros, respecto a los materiales, sabemos que la embarcación era de roble, que tenía aproximadamente unos 1000 clavos forjados. Aquí tengo unos cuantos ejemplos de estos clavos. Xavier Agote es el promotor de un astillero joven, artesano, en busca de la vieja tradición naval. Hay una característica, digamos, muy interesante en esta embarcación. Aquí podemos ver que este casco está construido utilizando dos técnicas. La técnica de tingladillo, que es decir, el casco solapado. Tenemos aquí estas tablas, las tablas de la obra viva, es decir, las tablas que componen el casco en la parte que no está sumergida. Son tablas escalonadas. Sin embargo, aquí en la parte sumergida tenemos un casco liso, utilizando la técnica que se conoce como técnica a tope. Entonces es una construcción mixta. El año pasado pudieron acabar una primera embarcación. La bautizaron Butus, el nombre que los antiguos balleneros dieron al puerto de Red Bay, el más utilizado de los destinos canadienses. Ya van por la segunda chalupa en espera de poder afrontar el reto enorme de la propia nave ballenera. Y lógicamente las repercusiones se trasladaron al mundo cotidiano. La chalupa tiene mucho que ver con las traineras actuales y la pesca de ballenas con una competición. Está claro que las regatas se desarrollaron en diferentes épocas, entre pescadores de diferentes ámbitos. Se ha probablemente utilizado la chalupa ballenera para regatear, pero obviamente la trainera es la embarcación más conocida en la que se realizaban regatas entre pescadores. Esta en concreto es muy probable que sea el mismo modelo de embarcación que, por un lado, cazó la última ballena de Orio en 1901, pero es probable también que fuera el tipo de embarcación que utilizó la tripulación Oriotarra para ganar la regata de la Concha ese mismo año en San Sebastián. La pesca implicaba un desafío, pues normalmente la ballena era avistada por más de un pueblo y había que estar prestos para ser los primeros en llegar. Se dice que ahí está el origen de las regatas. Desde luego es creíble, y ¿por qué no cierto? Otro de los clásicos puertos balleneros. En el barrio pesquero, un cartel recuerda la antigua casa de ballenas. Santa Ana es la iglesia primitiva del lugar. Fueron utilizados huesos de ballena para la construcción de sus muros. Remozada como un parque agradable se conserva la vieja atalaya,
algo sobrecogedora con esa cueva inhóspita y fría. O en Luanco, la céntrica calle de San Juan. Antiguamente se llamaba de la Fumiexa, por la humareda que soltaba la caza de ballenas. La primera cita a la caza de ballenas en terreno asturiano es de 1232, una fecha que coincide con el cartulario de Santoña de 1190 o la concesión de privilegio a Donosti en 1202. ¿Cuál era la conexión entre los distintos lugares de la costa en esos momentos? La ballena apunta a un entendimiento entre los diferentes pueblos bastante más rico del que podíamos suponer. La ballena franca desapareció hace mucho de nuestros mares. Algunos estudios plantean si puede sobrevivir alguna pequeña colonia, pero se considera una especie extinguida. Ballena ha llegado hoy a la costa cantábrica. A pesar de ello, se pueden encontrar 26 especies de cetáceos en las costas de la península y Canarias. Los varamientos son una de las pocas posibilidades de acceder a ellas, aunque los locutores nunca dan pistas para pensar que los cetáceos son parte de nuestro entorno, de nuestros mares. Fueron unos chicos que iban con una caña a pescar a las rocas de Soravia, que estaban aquí de verano. Que lo vieron allí, ¿no? Hacia allí, ¿no? Sí, debajo de Soravia, en las rocas, sí. Más acá atrás, La noticia tuvo mucha repercusión en su momento. Se trataba de un ejemplar de 70 toneladas y medía nada menos que 19 metros y medio. La salvajada de 30 kilos de plástico en su estómago había sido decisiva. No fue un final justo para un animal tan bravo. La pelea de los marineros era otra cosa. Ese rorcual de la playa de Oriñón acabó en el Museo Marítimo del Cantábrico en Santander. Hoy descansa en cajas almacenadas. El esqueleto de otra ballena varada a principios del siglo XX domina la sala del museo de forma espectacular. 24 metros y medio, un ejemplar único. La guía perfecta para reconocer la aventura ballenera habrían sido las casas de ballenas. Eran los edificios dedicados al despiece y tratamiento del animal. Hasta hace un siglo quedaban en pie bastantes. El troceado de la pieza cazada solía comenzar en la misma playa para continuar el trabajo ya en el interior. Allí la carne se preparaba en salazón y en los hornos de leña los calderos de cobre servían para fundir la grasa. La costumbre de la caza de ballenas no existía en el País Vasco, pero sí fue habitual en el resto del Cantábrico. Aún así, existe un sustitutivo igual de bueno: los observatorios menos llamativos pero indispensables, las atalayas. Y se podría organizar una ruta siguiendo todas las que hay desperdigadas por la cornisa cantábrica. Las atalayas son la necesidad de tener dominado el mar, que era sustento y también peligro. Siempre en lo alto de montes o a veces en picachos sobresalientes. El hombre se ha hecho dominador o controlador o espía del mar gracias a los faros ahora y las atalayas antes. Cualquier pueblo o lugar de esta zona donde un cartel o el nombre de una calle nos avisen de una atalaya es más que probable que encierre algún episodio ballenero. Y de forma imprevista, en ese amasijo de rastros semiocultos, el mejor reducto para conocer y comprender el mundo ballenero lo encontramos en una organización para la defensa y conservación de los cetáceos. El interés particular de Luis Laría y su equipo hacia la figura de los balleneros les llevó a preparar una exposición dedicada a ellos. Por filosofía se plantearon reproducir fielmente los elementos de la época. Este es un arpón de los tradicionales utilizados en el siglo XIV y XV para la pesca de la ballena.
Nuestro interés era precisamente reflejar esos instrumentos de época que por desgracia ya han desaparecido. La construcción y la elaboración del arpón, digamos que se ha hecho manteniendo la idea primitiva por la cual a través de la forja, a golpe de maza, se iba desarrollando pues poco a poco con el calor del carbón, y sigue el sistema tradicional empleado precisamente en la época también. La casualidad hizo que mientras preparaban la exposición apareciera en unos acantilados cercanos una gran ballena. Pudieron entonces revivir los procesos de aprovechamiento del animal siguiendo las mismas pautas de otros tiempos. Bueno, el trabajo consistía en coger trozos de grasa de aproximadamente 1 kilo, medio kilo, y meterlo en una olla con un poco de agua en el fondo para que no se pegara, y empezar a revolver y a dejar que la grasa se deshiciera. Y lo hacía con gas, lo calentaba con gas, y me imaginaba lo trabajoso y lo costoso que sería antes para las mujeres pues hacerlo, porque lo hacían con leña, en ollas de hierro como esta y con leña. Y yo tardé aproximadamente 15 o 17 días en hacer el aceite, con todas esas comodidades. El saín, la grasa de ballena licuada, la verdadera razón del éxito de los pescadores de ballenas y el tesoro más codiciado. Solo pensando en la necesidad de buenos combustibles se entiende la aparición de un negocio tan rentable. Realmente tenía muchos usos. Nosotros básicamente hemos hecho con el aceite un jabón extraordinario, con una textura peculiar. Hemos hecho el tratamiento de la antigua embarcación, y hemos hecho también pues otros otros trabajos con ello, incluso lo que es la impermeabilización de la ropa, porque en el proceso de cocción por el cual se extrae el saín, el aceite, queda una denominada escoria, que esa escoria es un sucedáneo secundario precisamente de la cocción, y que se utilizaba para impermeabilizar la ropa. Otra vez la clave fue una ballena varada. Evidentemente ya no se trata de la ballena vasca. El ejemplar de Tapia de Casariego era un rorcual común, el mayor de los cetáceos habituales en nuestras costas. La embarcación de aquí que disponemos de ella para salvamentos, las Turmas 2, pues dije, bueno, la traemos acá cuando sea pleamar, yo la engancho y la traemos, porque ya una vez en Tapia era mucho más fácil y menos costoso subirla con la grúa al camión, teniéndolo aquí en el puerto, y efectivamente eso decidimos hacer. El trabajo dio un giro, resultando un verdadero acercamiento al mundo ballenero. La motosierra en realidad no tenía ningún tipo de interés porque no facilitaba de ninguna manera el despiece. Incluso otros tipos de sierras tampoco. Y nos hemos dado cuenta de que realmente, posiblemente por la anatomía y por el temple del material, estos eran unos útiles que nos facilitaron muchísimo las cosas. Luis ha descubierto por sí mismo con su trabajo una parte de esa verdad que el tiempo entierra o nosotros enterramos. A veces un sistema rudimentario no es superado por los medios sofisticados. Hoy posiblemente tenemos un consumo que nos está abocando a situaciones nefastas y negativas. El aprovechamiento de los recursos de la ballena, nosotros no solamente los queríamos reflejar en un texto, los hemos querido reflejar de forma vital, haciéndolos paso a paso cada uno de ellos. De ahí el saín, de ahí el jabón, de ahí el aceite, lo que es la escoria, lo que son, por ejemplo, incluso los corsets. Estamos elaborando un corset de la forma tradicional que se hacía pues en el siglo XVI y siglo XVII. La ría vive en otro de los lugares tradicionales de la historia. Aquí no es fácil diferenciar la que podemos llamar pesca de supervivencia propia de la gente del lugar y la presencia de pesqueros vascos. Estamos en Luarca, uno de los pueblos marineros asturianos de mayor tradición. Sobre el puerto, en la pequeña cima, formando una verdadera amalgama junto a la atalaya, el cementerio, el faro y la ermita. Todo un compendio suficiente.
Si los cementerios tienen por sí mismos una presencia impresionante, este inmejorable ejemplo de cementerio marino invita a reflexionar sobre una de las grandes incógnitas. ¿Cuántos cayeron en una pelea tan tremenda? 6 u 8 hombres en una barca bastante frágil frente a un animal de más de 50 toneladas en una apuesta demasiado arriesgada. Cerca de la atalaya se ha querido plasmar un homenaje simbólico a la gente del mar. Los gremios de mareantes fueron el equivalente asturiano de las cofradías, al menos en la función de organizar y decidir sobre la pesca. El mosaico muestra un sistema de toma de decisiones tan simple como seguramente eficaz. En los días de mar difícil, según donde colocaban el barco y donde la casa valía para decidir si se salía o no a faenar. A su lado, el mural repasa y ensalza el carácter marinero de la villa. La aventura ballenera está en primer término. El recorrido ballenero se completa con otros lugares que claramente jugaron la función de puertos de abrigo, puntos intermedios de parada para esas expediciones de varias semanas o incluso meses fuera de casa. En Tapia de Casariego, cualquiera enseguida menciona la cantidad de apellidos vascos de los habitantes del pueblo. Existe otra referencia semienterrada, pero más significativa, la de unos armadores de Orio que a cambio de una aleta de ballena se aseguraban sepultura en la capilla mayor de la iglesia para todos los que fallecieran en los 6 meses de su pesquería. Bueno, yo iba a una casa que hay aquí que precisamente eran los abuelos de mi nuera, y en esta casa grande que hay aquí al lado, hoy es Corter un viejo, y allí pues me enseñaron un día ellos, uno, Jesús, me dijo, mira, esto foi da ballena que hubo que pareceu en Turbela, ves este el espinazo, mira como está, y era un redondel muy duro, y sacaban la olla del caldo para que enfriase y la ponían allí. La tenían allí, como decimos ahora, el pisamanteles, pues entonces ponían aquello. Los restos de ballenas se encontraron cuando hicieron aquella casa amarilla y hicieron la cementación de lo que es aquel donde veis allí que hay unas tablas puestas, que antes había un mesón, pues ahí se encontraron muchísimos huesos de ballena. Amalia, casi historia viva de Tapia, y Sabino, el actual secretario de la cofradía. 2 perspectivas, 2 épocas y un mismo recuerdo lejano. Trajeron un pedazo que era cuando la posguerra, que había mucha falta y no había jabón ni había nada, y trajeron un pedazo para hacer jabón. Y tuve yo cociendo aquello y hice jabón, que después precisamente aquel día tuve bien mala congestionada de aquel tocino tan gordo y de aquella grasa. Justo encima del faro está el barrio de pescadores, San Sebastián. Las casas se agrupan alrededor de la iglesia del mismo nombre, uno de los pocos casos de templo dedicado a ese santo en tierra asturiana. Donosti, San Sebastián, en 1202 consiguió la carta autorizándole a cazar ballenas. Es volver al principio. Se había extendido una cultura atrapando a todos los pescadores del Cantábrico por igual. Tapia es otro eslabón diferente para completar ese mapa ballenero. En ese panorama surge una pregunta. ¿Podemos definir un pueblo ballenero? La vocación de serlo parece palpable en otro pequeño rincón asturiano. Esta casa del siglo XVIII es la primitiva casa de ballenas que ha existido en el puerto de Vega.
La casa la tenemos perfectamente documentada, sirvió de lugar donde se troceaban las ballenas y ahí se cortaba la grasa para luego derretirla en enormes marmitas y asimismo pues se aprovechaba todo lo que de ella era aprovechable. Estaba perfectamente regulado todo cómo se dividía la ballena y a qué le correspondían cada una de las partes. En el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil hemos querido dedicar un pequeño rincón a la caza de la ballena. Precisamente disponemos de barbas de ballena, disponemos también de una vértebra y sobre todo de una quijada, que es muy importante, de una ballena de aproximadamente 20 toneladas. Lo más significativo, sin duda, de este museo son los arpones balleneros. El que tenemos aquí más importante es uno que hemos encontrado a una profundidad de 1,5 metros de altura en una bodega, en una casa del siglo XVIII. Sospechamos que ese arpón procede del siglo XVII, ha sido un arpón que sin ninguna duda ha sido utilizado en la caza de ballena por nuestros marineros. Servando es uno de los principales responsables del aspecto que tiene el pueblo. Promotor de una asociación dedicada a la memoria histórica, se siente orgulloso de su pasado. Hay algo de reflejo real y, ¿por qué no?, quizás también una pizca de sueño. La impresión se refuerza al subir hasta la atalaya. La espléndida pradera no es únicamente un lugar para vigilar el mar, sino casi al contrario, para convivir con él. La isla de la Romanela que vemos al fondo ha sido una de las habituales atalayas muy citadas en los contratos balleneros. De todos modos, el paraje donde nos encontramos, además de atalaya ballenera, ha sido un lugar donde se ha curado el pescado, donde también se han tendido las redes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha estado mucho más vinculado, mucho más ligado a lo que ha sido la vida social tradicional de Puerto de Vega. En pocos casos, la atalaya alcanza a tener un significado tan espléndido. La pasión por el tema les llevó a levantar un monumento ballenero, hoy convertido en una de las imágenes más representativas del pueblo. Queríamos realizar un homenaje a ellos como pioneros de la caza de la ballena y también de lo que ha sido la pesca en este puerto pesquero, pero también de alguna manera traerlo hasta nuestros tiempos como un homenaje a nuestra marinería. El primer contrato ballenero que se conserva es de 1608 y fue firmado por el concejo con el marino vasco Juanes de Segurola. Y hay constancia de otro más significativo, en el que se arrienda el puerto a un armador guipuzcoano por 4 años. Un acuerdo de ese tipo demuestra que la captura de ballenas era una verdadera industria y no unas expediciones esporádicas o pasajeras. Luego, la recreación de una escena de caza de la ballena vuelve a recordar la imagen mítica de la pelea entre el hombre y el animal. En un museo dedicado a cualquier otra arte de pesca, el lugar preferente lo ocuparían las redes o los aparejos. En el caso de la ballena, siempre es la representación de la lucha desigual, del gran desafío. La admiración se la reparten a partes iguales, el cazador y la presa. Quizás por eso, junto al mirador, han colocado un arpón moderno y diferente, de un periodo en el que Puerto de Vega ya no estuvo implicado. Aislado e inútil, aún así tiene un cierto aire desafiante. Su simple presencia obliga a reflexionar sobre una historia demasiadas veces en el límite de lo valeroso y lo descarnado.